Roldán Robles, quien es estratega política, es CEO y presidente de Elevation, se ha especializado en comunicación política y en opinión pública y bueno, ya tiene muchos años desarrollando carrera incluso en la asesoría de candidatos a cargos públicos, incluyendo la presidencia de países. Y con ella vamos a revisar estos términos que además van muy de la mano, el de la personalización política y en inglés el otro que se llama politainment, es en español política de entretenimiento. María Corina, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Hola Gladys, muchísimas gracias. A ti. Gracias por estar con nosotros nuevamente y para repasar un poco esto que no solamente se queda en términos, ¿no? Términos que han agarrado Sí, fuerza, están de moda, ¿no? Sino que en la práctica, pues buena parte de las campañas en general y de incluso de lo que es el interés, pues en diferentes países de ocupar cargos públicos, está muy en la línea de esto que bien vas a explicar a la audiencia en este momento. La política de entretenimiento y la personalización política, cada vez más frecuente. es mucho más frecuente porque específicamente la política de entretenimiento es algo que se ha gestado en las últimas 2 décadas y Mm, es algo que se utiliza sobre todo por el cambio que ha tenido la sociedad en cuanto al consumo de la información, en cuanto al consumo de lo que normalmente vendría siendo la media, o sea, lo que vienen siendo los medios de comunicación, lo que vienen siendo las redes sociales. Tenemos que ver o entender que ya el político que se encuentra o que se muestra muy institucional o que se muestra de alguna u otra forma bastante recto, no termina de conectar con la sociedad, sobre todo en una era en la cual a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales tenemos un acceso tanto a lo que viene siendo el día a día de las personas, donde literalmente las personas ya no tienen, ya muestran a través de las redes sociales cualquier, cualquier cosa de su día a día, donde además encima hay un boom con los ujú. reality shows, con Sí, mostrar a las personas en su punto más personal y más íntimo. Entonces, el político actualmente está compitiendo contra eso, está compitiendo en la atención contra eso y si efectivamente alguien que quiere dar a conocer un mensaje, si efectivamente es alguien que quiere llegar a ver, tiene que adecuarse a lo que realmente es el interés de la sociedad. Gladys, como te comento, lo cierto es que, claro, cuando uno se encuentra frente a una figura política que quiere aspirar a algún cargo, puede ser desde concejal hasta la presidencia, eh, uno tiene que hacer una evaluación del contexto social, del contexto político del país claramente, para poder ver efectivamente dentro de esa personalidad del político qué es lo que hay que resaltar para que específicamente pueda posicionarse y pueda ujú. ganar la elección. Claro, también lo otro que estamos Entonces, viendo, María Corina, es que la tendencia también no solamente es a crear esto, ¿no? Ustedes como asesores, pues que acompañan a estas personas en su interés, por ejemplo, por ocupar un cargo público, incluso la presidencia, sino que además la tendencia es a que surgen personas que ya rompen con los esquemas, ¿no? Y que van de la mano de sí, esta estrategia de política de entretenimiento y además dentro de lo que tiene que ver con la personalización de la política, que todo gira en torno a la figura, sea hombre o mujer, pero termina arropando todo e incluso ujú, desplaza el interés por el partido político, ¿no? Todo está girando en torno a la persona. sí, y es que gira en torno, porque antes podría llamarse el outsider, ¿no? Porque normalmente en un ámbito político en donde de repente tienen 2 o 3 partidos políticos que son los tradicionales, que normalmente postulan candidatos que tienen más o menos como un mismo patrón en cuanto a ideología o en cuanto a cómo se presentan, siempre en situaciones de crisis política o en situaciones de crisis social, Ujú. antes a este tipo de personajes se le llamaba outsider. ¿Por qué? Porque era una persona que rompía con el status quo, era una persona que rompía con lo tradicional. Pero, y esto es algo que va más allá de simplemente ser un outsider, lo cierto es que y es lo que decía más adelante, es, hay que, a ese outsider hay
ciertos factores que roben la atención de la sociedad más allá de simplemente ser un político que rompa con el status quo. Y eso viene dado por lo general con las distintas características de personalidad que puedan tener, y ahí es donde nuevamente se marca lo que viene siendo la personalidad del político, la personalidad de marca, que terminan siendo por lo general disruptivo, que termina siendo Sí, errático, que termina siendo particular, y al polémicos, final es lo que termina vendiendo. De hecho, polémicos por además. ejemplo, Ujú. este, aquí saliendo un poco más o sea, para que se pueda entender bien, yo pienso en el presidente actual de Argentina. El presidente actual de Argentina tiene una personalidad muy particular que fue explotada además en un contexto en el cual el tema principal en esa elección presidencial era la economía. Él además es una persona que entiende muy bien los temas económicos, Ujú. y que claramente aprovechando que tiene esa personalidad tan particular, que además encima tiene una forma bien diferente de comunicar sus ideas. Y además es una persona que tiene conocimiento económico en un momento de crisis económica de un país, pues era el personaje perfecto para romper con ese status quo, romper con romper con lo tradicional de la política argentina, y pues para calar. Efectivamente es algo que levanta pasiones porque así como puede ser amado, puede ser odiado, Sí. pero él terminó siendo básicamente un showman Ujú. en su campaña política, lo que finalmente pues le dio el triunfo. Y que todavía en la presidencia lo sigue siendo, porque es un hombre que bueno, se para en una Sí, tarima y se pone a cantar, ¿no? Y es el mandatario de sí, Argentina. Rock, etcétera. Pero bueno, a la gente le gusta esa autenticidad. Independientemente que el personaje a lo mejor, bueno, pueda estar hasta alineado a antivalores, pero a la gente le gusta y muchas veces aplaude eso. sí, de hecho, hablando de los temas relacionados a autenticidad, mucha gente cree que a veces nosotros los asesores construimos marcas y personajes. Lo cierto es que nosotros lo que hacemos cuando tenemos un político enfrente es que hacemos un análisis FODA de esa persona, y lo que hacemos es que resaltamos sus fortalezas, porque lo que yo siempre he dicho es que un político que no sea auténtico no vende. Mm. Y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque si tú quieres mostrar al político como animalista y resulta que a esa persona le dan asco a los animales, pues es una cosa que el lenguaje corporal lo va a revelar, los gestos lo van a revelar cuando él intente mostrarse como un animalista, y eso no va a conectar. Y no va a conectar no porque la gente diga, ay, no, es que él me está mintiendo, no es un animalista real, sino que la gente va a decir, no sé, tiene algo que no conecta conmigo, no lo percibo sincero, no lo percibo honesto, porque es un tema de percepción. Entonces, todos los políticos tienen que ser auténticos, sí o sí, para poder conectar en una campaña electoral. Y ahí es donde hacemos evidentemente esa evaluación que te comentaba, para resaltar esas características que pueden ser erráticas, que pueden ser diferentes. Por ejemplo, la última campaña presidencial de Estados Unidos, Ujú. Trump tiene una personalidad muy particular que él nunca ha ocultado, y Nunca. que nuevamente levanta pasiones, Ujú. pero es un tipo que se ha prestado pues para el show, porque puede prestarse para el show. O sea, hubo un momento en la campaña en donde lo pusieron a trabajar en un McDonald's, y, y él lo utilizó como para contrarrestar las críticas que le estaban haciendo de que él había sido o sea, una persona muy privilegiada a lo largo de su vida, que había caído en bancarrota 6 veces, que cómo iba a llevar un país. Entonces él decía, bueno, ya, querían que fuera humilde, pues ahora yo he trabajado más tiempo en McDonald's de lo que pudo haber trabajado Kamala Harris. Sí. Eh, Efectivamente, ¿qué pasa? Que él es una persona que bueno, que tiene un esquema de valores bastante dudoso, bastante conflictivo, y ahorita que el tema más importante en Estados Unidos a nivel de opinión pública es la migración, pues lo explotó a todo dar, a pesar de que dos presidenciales atrás él era, no voy a decir pro migración, pero era una persona que de alguna u otra forma quería salvar a los migrantes que llegaban a Estados Unidos tras las dictaduras, etcétera, etcétera. Sí, bueno, Entonces, de ya hecho, después de darse cuenta que en la opinión pública había otra cosa, pues cambió el discurso completamente y se conectó más con realmente lo que es su visión, que
a algunos les parecerá bien, a otros les parecerá mal, pero lo cierto es que es el auténtico personaje que se muestra. Y de ahí también la pregunta sobre lo que se construye en una campaña para luego ya lo que pasa a ser, ¿no? La personalidad o el personaje en gestión, ya en el desarrollo del cargo, porque puede crear unas Ujú. falsas expectativas, también puedes crear una percepción equivocada del personaje igual y luego tener consecuencias más bien negativas en el ejercicio del cargo. Te pregunto porque además tengo acá un artículo muy bueno que dice las consecuencias de este tipo de política de entretenimiento y luego también un poco les voy a leer lo de la personalización política. En el caso de la política de entretenimiento, la superficialización del debate político, obvio, manipulación de la opinión pública, menor interés por la política y en resumen es una tendencia que busca hacer la política más atractiva para el público en general. Sin embargo, es importante ser críticos y evaluar si esta forma de presentar la información contribuye a un debate político más informado y más democrático. Y luego también con la personalización de la política, también las consecuencias, por supuesto, puede producirse una mayor inestabilidad política porque la personalización puede hacer que los gobiernos sean más inestables debido a que el éxito o el fracaso de un gobierno depende en gran medida de la popularidad del líder. La polarización de la sociedad Ujú. también es muy obvio y una menor importancia de las instituciones porque todo gira en torno a la Sí, figura, en este caso, ¿no? A mujer-hombre y se le resta peso a efectivamente, todo lo sí. demás que por supuesto lo tiene. La personalización de la política, incluso, y lo digo con toda la responsabilidad, es un peligro para la democracia. Y esto también viene con el carácter mesiánico que tienen algunos liderazgos. Ujú, ¿Por qué? Porque efectivamente sí, cuando uno asesora políticos y busca formar esa personalidad que de alguna u otra forma se va a mostrar en las campañas electorales, eh, uno al mismo tiempo también está asumiendo una responsabilidad. Cuando esa personalización de la política o esa campaña gira en torno de crear un personaje al cual las personas ya lo vean con un carácter absolutamente mesiánico, lo ujú, que hace es que esas personas le terminan adjudicando toda la credibilidad a ese personaje y rompen con la credibilidad que hace fuerte una democracia, que es, por ejemplo, la alternabilidad del poder. Ya lo vimos incluso actualmente con Nayib Bukele. O sea, lo cierto es que Nayib Bukele podría tener un proyecto que es muy positivo para El Salvador, pero al mismo tiempo la Carta Magna de El Salvador no permite la reelección. Entonces, la personalización de su marca como político lo ujú. llevó a tal punto que se rompió con la institucionalidad al romper con una normativa de la Carta Magna. Ahorita no se ve el peligro en la democracia, pero en 10 años, en 15 años sí se va a ver. ¿Por qué? Porque se pasó por encima de las instituciones. Exactamente. Y lo cierto es que también, si por ejemplo ocurre como pasó con Trump en la última elección con Biden, que él empezó a poner en tela de juicio el método electoral de Estados Unidos, ¿qué Ujú. pasa con esa personalización? Que al final rompes con la institucionalidad porque los seguidores literalmente te ven como Mesías tal que te creen más a ti que a las propias instituciones. Entonces se empieza a romper la credibilidad en una institución que ha estado fortalecida por muchos años, como es el sistema electoral de los Estados Unidos. Tal cual. Entonces sí es un peligro para la democracia, y lo digo con completa responsabilidad, cuando ese showman o ese líder por resentimiento o ese liderazgo que estás formando, lo que hace o lo que termina por hacer es romper las bases fundamentales de una democracia. Listo, y ahí lo dejo con esa reflexión para todos. Gracias, María Corina. María Corina Roldán Robles, estratega política, CEO y presidente de Elevation, especialista en comunicación política y opinión pública, hablando de estos dos términos, revisando que esto además está en este momento, pues, digamos, de moda, por decir un término, pero literal, que ya buena parte de los que se lanzan a cualquier cargo público están dentro de esta línea de lo que llaman política de entretenimiento y sobre todo buscando que se desarrolle la personalización de la política. Así que vamos entonces, por razón de tiempo, a cerrar esta primera hora nacional, igual invitando para la segunda parte, que es hasta las 3 de la tarde, hora Caracas, que igual pueden seguir escuchando a través de ventanas digitales como Mundo UR por YouTube y también la otra opción descargando la app Mundo UR en el celular. En unos minutos regresaremos. A continuación,